Hola, te doy la bienvenida a mi podcast. Sé feliz donde estés, el podcast de Gache Bocasi. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Sé feliz donde estés. Hoy nos adentraremos en el apasionante mundo de la equinoemocionalidad y de sus beneficios para el crecimiento personal de la mano de una experta. Ella es jinete olímpico y ha estudiado la biomecánica y la etología del caballo para ponerla al servicio del ser humano, pero sobre todo de los niños con algún trastorno, ya sea físico o emocional, para mejorar su calidad de vida. Una de las frases que me ha enamorado para invitarla al podcast es: el caballo no te juzga, te permite ser quien eres. Muy bienvenida, Jimena Marquicio, a Sé feliz donde estés. Gracias, Gache, por tu invitación. Antes que nada, un placer poder transmitir mi experiencia y mi conocimiento que actualmente nosotros utilizamos para mejorar la calidad de vida de personas, tanto niños como adultos, con y sin discapacidad. Qué bueno, Jimena, qué interesante. Sabés que te estaba presentando y se me pusieron los pelos de punta como el otro día cuando estuvimos hablando de este tema. Yo les quiero contar a todos que Jimena es amiga mía. Nos conocimos en Panamá, fue mi hada madrina en Panamá. Yo siempre digo que bueno, que no sé si Dios o los ángeles o quién me pone en el camino gente muy especial. Jimena es una de ellas. Nos conocimos apenas pisamos Panamá. Mismo elegimos la vivienda porque vi su casa y digo, yo quiero vivir acá. Y bueno, el otro día nos vimos en Madrid, estamos grabando acá en Madrid. Y bueno, y me contaba, un poco yo ya sabía, ¿no? Por supuesto a lo que se dedica ella, pero me tiró unas frases y unas cosas que digo, Jimena, por favor, venite al podcast, contanos bien todo del coaching con caballos, pero sobre todo también quiero que empecemos, que nos cuentes cómo empezaste, Jimena, con este tema tan interesante. Bueno, Gache, como yo ya te había contado, en realidad con los caballos yo empiezo a los 9 años con equitación en Argentina y luego ya cuando empiezo la universidad con 18 que intento hacer veterinaria, que luego no funcionó y me fui para el campo de recursos humanos. Ahí dejo de montar ya cuando vienen los hijos y una vez que ya de tener mi última hija decido volver con los caballos y volver a trabajar con la equitación. Pero hete aquí que cuando comienzo, en el año 2013 nuevamente, a raíz de una amiga mía que tiene una hija con discapacidad, yo me acerco a lo que es la equinoterapia y comienzo mi capacitación para poder unir lo que es el caballo y el mejoramiento de las personas con o sin discapacidad, tanto físicas como emocionales. Qué bueno, pero a ver, contanos, vos empezás a los 9 años en Argentina con equitación normal, digamos, con montar, saltar, sí, hacer adiestramiento y demás, dando algunas clases de equitación, hasta que luego de tener a mis hijos vuelvo otra vez al mundo de los caballos, con la equitación. Ahora, Jimena, contanos cómo has pasado de trabajar más de 15 años en una empresa multinacional a volcarte tan bien como lo haces a la terapia con caballos. Bueno, como vos bien dijiste, Gache, que nos conocimos en Panamá, justamente yo trabajando en empresas por el trabajo de mi marido, tuvimos que decidir salir de Argentina e irnos a vivir a Panamá, con lo cual yo dejo el mundo laboral. Yo no tenía permiso de trabajo en Panamá, con lo cual lo que hice fue dedicarme a seguir estudiando, a seguir capacitándome y a tener mi última hija. Cuando finalmente la vida me permite dejar de ser un poco mamá y volver al mundo laboral. Me suena. Sí, decido unir ambos mundos, que es la parte hípica y la parte de la equitación, con lo que es la capacitación. Entonces, a raíz de empezar a dar clases de equitación nuevamente, por una mamá con una niña con discapacidad que era vecina mía en ese momento, yo empiezo a estudiar y a preparar lo que es la utilización de los caballos como facilitadores o rehabilitadores en personas con discapacidad.
Entonces vuelvo a Argentina, hago varias capacitaciones, varios entrenamientos y ya en Panamá comienzo a abrir varios centros para rehabilitación de personas, niños y adultos con discapacidad, tanto física como emocional, ¿sí? O con trastornos del espectro autista. Qué interesante. ¿Y por qué el coaching con caballos refuerza la autoestima? Bueno, el coaching con caballos tiene una particularidad que vos la podés realizar, lo que se llama pie a tierra, o sea que la persona no se sube al caballo, sino vos lo que realizás son diferentes dinámicas para trabajar aquellos aspectos emocionales que la persona en ese momento está como trabado, o sea que no le permiten continuar con su vida o no sentirse en paz. Eso decís abajo del Claro, caballo y se llama pie a tierra. Exacto, o sea, la persona nunca sube al caballo. Lo que se hacen son dinámicas entre el caballo y la persona. Principalmente nosotros decimos que son actividades de respiro. O sea, la persona siente la persona siente que no tiene que engañar a nadie, que no tiene que explicar lo que siente, simplemente tiene que sentir y dejarse llevar. ¿Qué pasa? El caballo es un animal que en la naturaleza se los comen. Entonces, de alguna forma, el caballo todo el tiempo está analizando la persona que se acerca para ver si es un riesgo o no. Claro, si es peligroso. Exacto. Por eso se dice que el caballo de alguna forma es un espejo de lo que nosotros sentimos y desde ahí nosotros trabajamos. Desde el momento en que la persona ingresa en una pequeña dinámica que se le hace con uno o varios caballos, la persona siente que puede ser quien es, que no tiene que engañar, que no tiene que mostrar. Eso hace que se conecte con el aquí y ahora y la persona pueda entenderse un poco más a través de simplemente dejarse ser. El caballo es un animal que suele reconocer esas situaciones, se acerca muchísimas veces, o sea, busca, entiende que el otro está pasando por un momento difícil, o sea, no es que lo entiende desde una parte racional, sino desde un lenguaje corporal que la persona maneja y el caballo confía, o sea, como decíamos al principio, el caballo no juzga, él no está juzgando, él no está pensando qué intenciones tiene el otro, sino simplemente se acerca, reconoce, le permite al otro ser quien es. Y ahí la persona... Qué lindo, esto me encanta. Y aparte el caballo es presente absoluto. Exacto. Bueno, los animales son presente absoluto. Ahora una pregunta, ¿los caballos tienen que estar entrenados para este tipo de disciplinas o cómo es? Sí y no. Sí, si vos tenés que montar a la persona, como te decía antes, vos tenés dos maneras de trabajar el coaching. Con el pie a tierra, o sea que la persona no monta, con lo cual, cuanto menos entrenamiento tenga el caballo, mejor. Ajá. Obviamente entendiendo que no son caballos ni agresivos, ni que tienen algún trauma psicológico que hagan que puedan ser agresivos, o sea, que puedan lastimar, peligrosos para el ser humano. Si después vos tenés que trabajar con las personas sobre el caballo, sí. Esos caballos tienen que estar entrenados no solo en la desensibilización de estímulos, porque vos podés tener un perfil de una persona que tenga una catarsis sobre el caballo, que golpee, que llore, que grite, y el caballo tiene que saber mantener la calma. Uh-huh. ¿Cómo? Respetando la autoridad de la persona que lo conduce, o sea, la persona que está llevándolo en ese momento. ¿Esto qué quiere decir? Yo con mis caballos tengo una relación muy personal, o sea, yo lo que hago es que ellos entiendan que yo soy la autoridad y que tienen que respetar. Con lo cual el caballo, antes de tomar ninguna decisión con la persona que tiene arriba, tiene que estar pendiente de lo que yo hago y de lo que yo digo. Entonces vos los entrenás para que ellos solo actúen en función a las indicaciones que vos le estás dando. ¿Los entrenas tú entonces? Sí, los entreno yo, sí. Qué bueno. ¿Y cuántos caballos tiene Jimena? Ahora 6. Tengo 6 caballos, o sea, en realidad son 5 caballos y un pony. El pony, que es un medio caballo, o sea, no te imagines algo pequeñito, porque es mediano, que lo usamos para los niños con discapacidad. Y después de los caballos adultos que tengo, depende de lo que yo quiera trabajar, es que uso unos para dinámicas u otros para montarlos. Y los amás, ¿no? A tus caballos. Claro, son como hijos, es como claro, qué lindo. Más. Sí, claro. Lo que te aporta un animal es impresionante. Y bueno, y volviendo un poco a lo que estábamos hablando del coaching con caballos, como te decía, por un lado tenés el pie a tierra a través de ciertas dinámicas que hace que la gente de alguna forma, como vos decías, ellos al final están en el aquí y ahora y se empiezan a concentrar en el caballo, en su relación con el caballo y cómo ellos tienen que ir encontrándose a ellos mismos para poder acercarse al caballo y generar distintas pautas que nosotros les damos
en la dinámica para que genere un vínculo con el animal. Claro, y ahí me das pie buenísimo, sí. Jimena, gracias, porque te iba a preguntar si siempre se debe hacer con el mismo caballo o se los vas cambiando. No, los cambiamos los caballos. Y tenemos también parejas de caballos, que en sí trabajamos con caballos que están específicamente acostumbrados a estar ellos mismos juntos, porque la dinámica va a variar. Si vos tenés una pareja de caballos que entre ellos tienen una unión muy fuerte, no va a ser lo mismo poner a una persona con ciertos bloqueos emocionales o ciertas necesidades que poner a una sola persona con un solo caballo. Te doy un ejemplo. Sí. Por ejemplo, yo tengo uno de los caballos que es muy dominante. Muy dominante quiere decir que suele ser un poco agresivo sin poder realizarte ningún daño, ¿no? O sea que es más difícil que vos tomes una decisión de acercamiento o de movimiento con respecto a él. Con lo cual vos lo trabajás, por ejemplo, con adolescentes violentos. Entonces vos enfrentás a esa persona, que obviamente es muy prepotente, con una personalidad muy difícil, con un caballo difícil. ¿Y cómo sería? Okay. ¿Cómo llegan a ti, Jimena? Porque el otro día Jimena me hizo escuchar, estábamos hablando de este tema, por supuesto, y me hizo escuchar unos audios de mamás. Obviamente todo anónimo, ella no me va contando, pero me dijo, mira esta mamá, porque me contaba uno de los casos que tiene, mamás y papás súper agradecidos, contando, casos muy fuertes, que esto yo quería que nos cuentes un poco para que el que no tiene idea como yo, claro. Porque el coaching con caballos puede servir para gente como nosotras, como más, entre comillas, normales, pero sirve para personas con mucha dificultad, sobre todo psiquiátrica o emocional. Claro, entonces contanos para qué casos y qué casos tenés, cuál es el caso más difícil o también contarnos qué tipos de casos se te acercan. Dentro de los casos hay que diferenciar los que son niños y adultos, ¿sí? O adolescentes, jóvenes adultos. En los niños, como decía Gache, en el trastorno del espectro autista, son niños que principalmente tienen como un caos interno, o sea, su cabeza no para de recibir estímulos, entonces el caballo al final los calma, les da paz, porque nosotros lo que hacemos es ponerle con el caballo el movimiento afuera, y eso es lo que a ellos los tranquiliza y les calma ese tumulto que tienen interior, que es como el audio de la mamá que vos escuchaste la vez pasada, sí. Que el niño, claro, pide caballo, porque a él es el único momento que adentro siente paz, y el caballo es el que lo lleva y lo mece. O sea, como que el caballo lo acuna, digamos, claro. y ese desorden que el niño tiene en la cabeza es como que el movimiento lo pone el caballo en vez de la cabeza del niño. Exacto. Qué interesante, contanos más de esto. Entonces los niños piden a los padres ir a caballo. Entonces, a pesar de que nosotros trabajamos en estos casos otros aspectos como son el desarrollo lingüístico, las terapias manuales, desarrollo de habilidades sociales para que ellos aprendan a comunicarse, que aprendan a pedir las cosas y demás, lo más importante es lo que a ellos les da interiormente, en esa paz que ellos sienten en ese momento cuando van sobre el caballo. Y en este punto te cuento otro caso, por ejemplo, un caso muy crítico, sobre todo psiquiátricamente, que es una persona que está con chaleco de fuerza, que tiene una personalidad muy violenta. ¿Qué edad tiene? 25 años. Y es una persona que, la traen una vez al mes a montar y esa persona tiene un desorden generalizado que es un grado de autismo pero muy, muy elevado, que no se comunica, no se expresa y demás. Y es una persona que es muy violenta. Y él disfruta mucho, o sea, en el único momento que siente paz es cuando está sobre el caballo. Obviamente hay que montarlo con ciertos recaudos y con muchos cuidados, pero, por ejemplo, es una persona que cuando va montada le arranca el pelo al caballo, o intenta, ¿no? O sea, yo le pongo como una alfombra para evitar que lastime al caballo, sabes, eso para claro. que la gente no piense que lastima al caballo. No, nosotros tomamos esos recaudos y vamos montándolos de una forma contenida para que obviamente la persona no dañe ni a las personas ni a los caballos. Y el jinete lo que quiere en ese momento es solo ser mecido por el caballo y es el único momento que encuentra paz. Es lo único que hace, que a él lo calma y le da paz. El resto de las veces está medicado. Pero, por ejemplo, este caso que tú dices, ¿vas notando mejoras en el tiempo o solamente es como un momento de paz y de gratificación que tiene el paciente y ya está, y queda en eso? ¿O realmente luego
vas notando que, bueno, que tienen mejoras. No, en este caso, vos lo que le das a esa persona es una vez al mes paz. No es que nosotros en ese caso estamos mejorando algo. Como yo te había dicho antes, apuntamos a mejorarle la calidad de vida. Al final vos lo que le das es calidad de vida. O sea, yo ya no le voy a poder enseñar a hablar, no le voy a poder enseñar alguna cosa que lo haga más apto para insertarse en la sociedad. Ya esas personas no tienen otro camino. O sea, es lo que ya no hay manera de modificar lo que son. Suelen estar extremos. Por eso te digo, es un caso extremo, o sea, no es lo normal. Sí. Nosotros en otros casos lo que intentamos sí es aportarle aprendizajes, a que esa persona sea más funcional para la sociedad. Exacto, que mejoren su calidad de vida. Como hablábamos antes, Gache, que yo te decía, al final la discapacidad es algo permanente que tiene la persona, no es algo que nosotros podemos modificar, solo lo que podemos hacer es abrirles caminos, darles aprendizajes. Y en eso el caballo es un maestro, porque el caballo, como decías vos, no te juzga, es un facilitador. Cuando la gente está montada sobre el caballo, como te explicaba, el caballo no te ve. El caballo solo siente lo que vos le transmitís. Me contabas, el caballo siente tu peso. Claro. Y tiene que confiar 100% en lo que haces, en ti. Claro. O sea, ¿cómo sería una primer clase, una primer sesión? No sé cómo se dice, clase, sesión, con caballos. O sea, te llega un caso no tan extremo como el que acabas de contar, claro, pero algo como más cotidiano, algo que vos sueles ver más a menudo. ¿Cómo es la primer sesión? Ok, depende el perfil. Pueden ser combinadas, o sea, que juntemos dos o tres, por ejemplo, adolescentes con un mismo problema o conflicto emocional, con tendencia al suicidio y demás, y lo que hacemos es primero lo que es una dinámica pie a tierra, como te explicaba, como para ver un poco e identificar un poco más qué es lo que tendríamos que trabajar luego sobre el caballo. Y en el momento que nosotros después los dividimos y los hacemos montar, les damos unos 20 o 30 minutos a cada uno montados, que no montamos con silla de montar, así con una montura, sino yo les pongo como una manta y unas asas para que ellos se puedan agarrar. Esto que favorece, primero, uno de los beneficios que tiene el caballo, que tiene una temperatura más alta que la humana. Sí, que puede llegar a los 39, 40 grados, con lo cual ya el jinete o la persona que está montada... Lo nota en las piernas. Lo nota en las piernas y lo calma, le da una sensación de bienestar, que muchas veces el jinete la persona montada no se da cuenta, pero es inevitable. O sea, vos pones las manos sobre el caballo y eso te tranquiliza por ese calor que te transmite y esa sensación de cobijo. Además del movimiento que el caballo hace, que a vos sentís que te acunan, como vos decías, que te mecen. Y ahí empezamos a trabajar, sobre todo, más que nada, como vos decías, con el peso del cuerpo, explicándole a la persona la incidencia que tiene cuando yo quiero que el caballo avance, cómo empujo con las piernas, si quiero que gire el caballo, cómo muevo el cuerpo, cómo yo tengo que ir transmitiéndole lo que siento y lo que quiero con el cuerpo. ¿Eso se los enseñas tú? Sí, por supuesto. Al paciente. Exacto. Toda la primera clase es como una toma de contacto, ¿sí? Como para que entiendan esto que yo te explicaba, de esa confianza que el caballo está depositando en la persona que está en ese momento arriba o montada, y todo lo que tiene que hacer esa persona. Claro, esa persona en ese momento se conecta 100% con ese caballo, es como un mindfulness. Sí. Ellos viven el ahí y ahora, y lo único que hay en ese momento es ver cómo tengo que yo poner el cuerpo y moverme para que el caballo se mueva y me haga caso. Obviamente yo tengo el caballo entrenado, o sea, yo levanto una mano y el caballo sabe que tiene que moverse hacia un lado, o yo me paro y el caballo sabe que tiene que parar, pero lo que empodera en ese momento a la persona que está montada es increíble, porque ellos sienten que pueden solo con mover el cuerpo, mover ese animal tan grande y tan imponente. Tal cual. Y eso es lo que refuerza la autoestima. Exacto. Eso refuerza la autoestima, porque además el caballo no te juzga. No importa si vos tenés, por ejemplo, si te falta un brazo, si tenés una malformación en una pierna, hablando ya de lo que son las cuestiones físicas, ¿no? Sí. No tanto emocionales. Obviamente en la parte emocional vos podés trabajar hasta con violencia de género, recuperación de adicciones, lo que yo te decía, con adolescentes con violencia, o sea, que son violentos con sus padres. Dios mío. Ahora, ¿son muy largas estas terapias, Jimena? Me imagino que, claro, depende del caso. Depende del caso. Nosotros somos una asociación sin fines de lucro, Gache, como te decía, o sea, nosotros somos Equimás, y como te expliqué, el más... Me encantó, ¿Sí? Contalo porque me encantó. Bueno, somos Equimás, más
es la abreviación de Moviendo Animales para la Salud. Y nuestro concepto, nuestro lema es equitación para todos. Como asociación sin fines de lucro, ¿damos clases de equitación? Sí, claro. Y con eso financiamos y sostenemos programas de equinoterapia o de coaching con caballos. ¿Esto qué quiere decir? El largo de la terapia va a depender de lo que la persona necesite y no del costo. Como todas las terapias. Exacto, y no del costo. Porque puede ser que alguien te diga, a mí me ha pasado que ha venido un niño después de un año y me dice, yo ya no quiero venir más, pero estoy feliz ahora con quien soy. Eso me pasó en Panamá, por ejemplo. Qué bonito. Sí. ¿Un niño de qué edad? Y Lucas tenía 10 años. Claro, él estuvo trabajando sobre todo problemas de arranques emocionales o de ira, y durante un año él vino y la verdad que era una persona que le costaba mucho con 10 años, que lo toquen, que lo abracen, expresar cariño, y él a través de los caballos consiguió... O sea, tenía un tema de sensibilidad. Sí, de mal manejo de la ira también. ¿Y cómo llegan muchos padres a ti? Porque... yo todo este tema lo conocí por ti en Panamá, que me encanta. Yo me acuerdo que una de las primeras preguntas que le hice a Jimena, que Mateo era súper chiquitito, digo, bueno, ¿cuándo te lo llevo? ¿Cuándo se puede empezar, Jimena? ¿Cuál es la edad mínima para empezar con todo esto? Cuanto antes mejor, Gache. Cuanto antes mejor. En el caso de trastornos neurológicos o trastornos del espectro con autismo, cuanto antes mejor. ¿Y esto qué es? Cuanto antes. Un mínimo. Pueden ser, es que se pueden montar hasta bebés, porque al final vos lo haces como a modo de estimulación temprana. Nosotros estamos capacitados y entrenados para montar con bebés. Obviamente tenés que ser jinete para montar un bebé. O sea, ¿te montarías tú? Claro, con un bebé. No la mamá ni el papá. No, el jinete. O sea, la persona que monta, la persona que hace terapias con caballos y sobre todo que hacemos monta gemela. La monta gemela que es, por ejemplo, un niño con parálisis cerebral que está en silla de ruedas y que no es funcional. O sea, que no es funcional ni motrizmente, ni psicológicamente, ni de ningún tipo. Yo me monto y... con el niño. Y el niño me lo sube, exacto, me lo suben y el niño monta conmigo. ¿Para qué? Para conseguir una postura correcta. Todos los que suben a un caballo tienen que mantener una postura correcta. Como te dije antes, el primer principio del caballo, que es la alta temperatura. El segundo principio es el movimiento tridimensional. ¿Qué quiere decir? Esto. Es caminar sentado. Cuando la persona tiene bien colocada su pelvis sobre el caballo y el caballo camina, es la persona que está montada es como si caminase sentado. Por eso nosotros hacemos todo un desarrollo neurológico a través de la simetría corporal para una correcta marcha. ¿Esto qué quiere decir? Si vos tenés una persona, por ejemplo, en silla de ruedas, vos la subís al caballo, la colocás correctamente y cuando el caballo camina, estás estimulando toda la parte física y motriz de la persona, muscular, ósea, articular, como si estuviese caminando en ese momento en el suelo. No, me encanta, Jimé, me encanta este tema. Y bueno, ahí está toda la parte de terapia para niños y adultos con discapacidades, pero también yo quiero que también nos cuentes para la gente que no tiene discapacidades, por suerte, y también luego, ahí van como dos preguntas en una, el coaching que haces con caballos para empresas. Esto también es genial. Bueno, empezamos por la parte de la gente sin discapacidades. ¿Cómo es? ¿Cómo te manejas? Ok, para lo que es las personas que necesitan resolver quizás algún aspecto no tan crítico, como puede ser o la toma de la dificultad en la toma de decisiones, el liderazgo, la comunicación y la motivación. Esto está unido de las personas que no tienen discapacidad y lo que ofrecemos a las empresas. Porque al final la forma de trabajo es muy similar. Ajá. Porque justamente lo que vos buscas es potenciar o desarrollar capacidades inherentes a la persona. ¿Esto qué quiere decir? Puede ser una mamá, como vos y como yo, que digan, bueno, yo tengo un problema que no sé tomar decisiones, que no sé, siento que estoy trabada en un momento de mi vida que no sé cómo continuar. Uh-huh. Bien. ¿Cómo ayudas? Claro, ¿cómo trabajás? ¿Qué le das? ¿Qué herramientas le damos a la persona? Como te expliqué antes, hacemos dos trabajos, el pie a tierra,
que es fundamental en cómo vos te parás en la vida, es como vos te vas a parar frente a un caballo para que ese caballo se mueva. O sea, yo te dejo sola en un espacio reducido, que es muy importante, que tiene que ser un espacio cerrado, ¿sí? Donde estás con un caballo que está suelto. Ah, mira, me lo imaginaba, perdona que te interrumpa, No. me lo imaginaba totalmente al aire libre, es en un espacio cerrado. Es al aire libre, pero me refiero cerrado, que es como un cerco, ¿sí? Donde vos estás parada inicialmente con un caballo que está suelto, sin ningún tipo de atadura. Probablemente el caballo esté mirándote o esté caminando, y lo que trabajamos es cómo vos te pones frente a un, en este caso, obstáculo que tenés que vencer, y cómo vos te movés frente a esa situación. ¿Esto qué quiere decir? Cómo vos te parás, cómo vos te acercás, si dudás, si no dudás. Si te pones delante o te pones de costado. Sí, y con ciertas indicaciones y pautas que nosotros le vamos dando a la persona, lo que van saliendo son la forma en que vos te manejas en la vida, o sea, cómo vos te parás, si sos muy emocional, si sos muy racional, si pensás mucho las cosas, si de golpe cuando yo te doy una consigna y te digo, bueno, a ver, por ejemplo, Gache, necesito que hagas caminar el caballo, móvelo, sácalo del lugar donde está. Y bueno, ahí te puede pasar muchas cosas, que vos digas, bueno, pero yo no sé hacerlo, o que vos resuelvas, que tengas una iniciativa. Buenísimo. Y que tengas una iniciativa puede pasar dos cosas, que funcione o que no funcione. ¿Y qué haces si no funciona? Exacto, cómo manejas la tolerancia a la frustración, cómo manejas El miedo. el miedo, la inseguridad. Si hay gente que se pone a llorar porque no sabe Wow. cómo resolver, pero eso no sabe cómo resolver no el movimiento del caballo. La vida. La vida, cómo avanzar en la vida. Cuando a vos la vida te está pidiendo algo y vos no sabes cómo resolverlo. Y de ahí vos trabajás los aspectos emocionales. Montado también. Montado vos ves muchas cosas en la gente. Si respira bien, si no respira bien, el no respirar Si bien. se deja llevar. Si se deja llevar. Y sobre todo el orgullo, si es una persona muy orgullosa, muy controladora, ¿cómo haces para que una persona que sea tan controladora sea más emocional? Porque al final todos tenemos que compensar lo que tenemos adentro. El difícil equilibrio. Mucho. No solo el equilibrio arriba del caballo, el equilibrio adentro de todos No, por nosotros. eso me refería a eso, Claro. te lo juro, claro. Qué bueno. Claro. Cómo vos caminás, cómo vos te movés, y mucho de lo que vos, persona normal estamos hablando, que tiene un patrón de marcha, por así decirlo, normal, que camina en la vida, que va por la vida, cómo vos sobre el caballo identificás muchos problemas posturales que derivan de cuestiones emocionales, de malas relaciones con los padres, con las parejas, con los hijos, cómo vos colocás tu espalda, cómo vos dejás ingresar el aire y cómo vos colocás la pelvis. Ahí a vos te da muchísima información de esa persona. Y Jimena, ¿a ti te da ese tiempo de terapia? ¿Te da para ver todo o de repente grabas, filmas o sacas fotos de lo Sí. que es la terapia? Nosotros hacemos filmaciones, pero no de cuestiones emocionales, solo de cuestiones físicas, cuando las personas tienen problemas de marcha, porque yo necesito ver, a veces, obviamente, de ir al lado No te de la dan los persona, ojos, claro. necesitas una perspectiva más amplia e ir viendo el avance y qué cosas tenemos que ir ajustando. Puede ser, como vos en un momento también me preguntabas, si usábamos el mismo caballo para todas las Sí. terapias, y bueno, puede ser que a través de una filmación yo observe que ese caballo no es conveniente para la persona, o que pueda optimizar ese tiempo con otro caballo, que tenga otra marcha, otro tipo de paso. Entiendo. Mira, leí cuando me adentré en este mundo antes de que llegues hoy, obviamente llevo días con esto, leí que el caballo tiene un sentido innato de liderazgo. Esto explícanos cómo funciona en el coaching y si es, porque el que está arriba del caballo supuestamente es el líder, ¿no? Exacto. El caballo es un animal de manada y, como te había dicho antes, es un animal que se los comen en la naturaleza. O sea, ellos no son agresivos, ellos son defensivos. Con lo cual, ¿qué hacen? Viven en manadas, viven en grupos. Ellos son animales sociales, ellos no les gusta estar solos, les gusta estar con otros. De hecho, es uno de los puntos que nosotros utilizamos, esa necesidad de vínculo, lo utilizamos en el coaching, sobre todo el pie a tierra, ¿no? O sea, que el caballo en general va a aceptar que tú te acerques, siempre que te acerques con buenas intenciones. Sí, y el que es el liderazgo, caso, claro. ¿y el liderazgo cómo funciona? El caballo necesita un guía, necesita que alguien lo lidere, ya sea el jefe de la manada. O sea, ellos necesitan que alguien le advierta si hay un peligro y que uno decida si tienen que salir corriendo, porque obviamente el caballo ante una amenaza huye. Entonces, cuando vos estás montada, ¿vos lo liderás al caballo? Sí, por supuesto. Ahí es donde entran las técnicas de la equitación.
Por eso es importante conocer muy bien no solo la mecánica del caballo, sino las técnicas de la monta correcta. Como vos le indicás al caballo lo que tiene que hacer con las ayudas, con tu cuerpo, con tus piernas y con tus manos, ¿sí? Cuando estás en pie a tierra, de ahí es donde nosotros trabajamos, desde ese punto de liderazgo es donde trabajamos con las empresas, sobre todo en los directivos, de qué cosas tienen que desarrollar, cambiar. O mejorar para ser mejores jefes. Contanos, esto es buenísimo. Y se trabaja mucho el autoconocimiento. Exacto. Eso es lo que, cuando hablamos de directivos, o sea, no es lo mismo tener que separar lo que es cuando vos trabajás, desarrollar, por ejemplo, las habilidades de un vendedor, que lo haces como un trabajo en equipo, o sea, para desarrollar equipos efectivos de trabajo, ¿sí? Que vos ahí ya lo trabajás con varias personas simultáneamente y en la dinámica trabajás con varios caballos también. Con varios caballos y con varias actividades, consignas que vos le das al equipo de trabajo para que trabajen con el caballo. Por decirte, puede ser construir un corral con elementos que nosotros le damos y luego tienen que hacer que el caballo... de acuerdo. Exacto, pero obviamente el caballo sin agarrarse, o sea, sin llevarlo con nada, sino cómo hacen entre todos para unirse y movilizar ese caballo hacia la construcción que vos les pediste que realicen. Qué bueno, ahora qué lío, ¿no? ¿Cómo haces? ¿Estás sola en esto? No, Jimena. No, nosotros trabajamos en lo que te decía la asociación, trabajamos varias personas con distintos perfiles, pero con experiencia en lo que es la terapia con caballos o el coaching con caballos, ¿sí? De jinetes, bueno, yo soy la más experta, o sea, como yo te decía, yo empecé a los 9 años de edad a montar y yo ya a los 12 años competía internacionalmente. O sea, que tú saltas todo. Claro, exacto, sí, yo soy jinete y toda mi vida lo fui, pero además soy entrenadora, yo entreno muchos caballos y en Panamá entrené muchos caballos pura sangre para terapias y para este tipo de trabajos quitados del hipódromo que los sacábamos de las carreras y los reentrenábamos. Es muy importante el caballo y el perfil del caballo que utilices para este tipo de trabajos. Qué lindo. Y ahora, ¿tú tienes tu caballo, tu preferido? Bueno, así tú que digas, sí, todos para mí son importantes. Creo que en algún momento tengo ganas de tener uno, como vos decís, tuyo. O sea, que sea solo para mí. Sí, yo creo que en algún momento lo conseguiré, pero bueno, hoy por hoy son todos los que yo uso y todos los monto. O sea, yo monto a todos los caballos, inclusive al pony. Todos los caballos siempre tienen que estar montados. El caballo siempre tiene que acordarse quién lo lidera y quién es el líder, porque si no yo no puedo trabajar con seguridad con las personas, montadas o pie a tierra. El caballo siempre tiene que respetar a la persona que modera. De alguna forma nosotros somos como moderadores en esas dinámicas. El otro día me contabas un caso de una familia que llegaron en plan, bueno, nos subimos al caballo y fue el hombre, ¿no? Que dijo, pero ¿cuándo subimos? Y tú tipo pie a tierra, como que se empieza, ¿no? De otra manera. Contanos cómo fue. Sí, en realidad la que me contacta a mí es como si fuese, a ver, vamos a ponerle como personaje. O sea, tenemos la mujer, el padre y 2 niños. Sí. Es una familia que los chicos son hijos del padre, adoptados. Y la que me pide a mí un poco de ayuda de alguna forma para hacer algún tipo de dinámica con toda la familia es ella. Qué bueno. Pero claro, el señor cuando llega piensa que iban a hacer un paseo a caballo, nada más, hacer un paseo por el campo. Ya iba preparado para la foto y todo. Sí, pero bueno, lo que nosotros hicimos fue dividir. Primero montamos a los 2 adolescentes con otra terapeuta y cada una trabajó con uno de los niños y luego montamos a los 2 adultos. Claramente estuvieron como 2 horas y media y dice que fue una de las mejores experiencias que han tenido. Wow, qué y que sí, ellos quieren volver. Y me dijo, bueno, ahora para la próxima vos organizá la dinámica que quieras, porque ya nos quedó claro que mejor dejarte a vos trabajar. Y claro, el que sabe, la experta. Pero en este caso entonces ellos fueron bueno, tú veías cómo funcionaba la familia, ¿no? Sí. Y obviamente sin dar nombres ni nada, contanos, ahora ya me atrapaste, contanos qué pasaba ahí y cómo lo vas resolviendo. Bueno, los niños eran adolescentes adoptados de diferentes países, con lo cual vos ahí tenés una interacción cultural importante. Y como te decía, eran hijos adoptados de él, no de ella. O sea, ella se inserta de alguna forma. Se incorpora luego, exacto. De los 2 perfiles de los niños, o sea, uno era con mucha sensibilidad, muy sobrepasado también por la situación, y en el caso de la niña no permitía que la toquen y tenía muchos problemas como de autocontrol. Yo trabajé con la niña, con lo cual, por supuesto, que la voy llevando de tal manera que sí me permitió tocarla, me permitió interactuar con ella.
Y insisto que en ese caso, el dejarse llevar por un animal, a ella le dio paz, calma. porque al final todo ese encierro que se genera y esa necesidad de afecto que lo tiene que tener porque somos humanos y lo necesitamos, y ella no se lo permite, de alguna forma ella, a través del caballo que la movía, que la llevaba, ella sintió esa necesidad, o sea, me permitió Se pudo acercarme, soltar. tocarla. Qué bueno. Sí, muy 2 bien. horas y media. Te iba a preguntar, ¿cuánto Un dura montón. una terapia? Bueno, acá eran 4 personas, Claro. ¿no? O sea, lo ideal es que cada una monte por lo menos media hora. ¿Por qué? Eso tiene una explicación. Vos necesitas mínimo 10 minutos para que tu cerebro entienda qué pasa con eso que se está moviendo abajo tuyo. Porque vos estás suspendida en el aire Claro, sobre y un alto. animal vivo. Claro. Con lo cual, tu sistema físico-neurológico necesita entender qué es lo que pasa. Con lo cual, vos tenés solo 10 minutos de adaptación al movimiento del caballo. Recién a partir de los 10 minutos vos podés trabajar con distintos aspectos, con posturas corporales, con indicaciones que el jinete ya le puede dar al caballo y demás. Con lo cual se estima que son más o menos 30 minutos de trabajo. ¿Y cuáles son tus casos preferidos? O sea, cuando vos decís, porque a mí también me pasa bueno, yo ya saben, los que me están escuchando casi todos que soy fotógrafa, y yo tengo mis trabajos preferidos, mis sesiones preferidas, que eso ya lo podemos hablar en otro capítulo, el que diga que no. Entonces, ¿cuáles son tus casos que decís, ay, esto es un desafío, por ser un desafío o porque es algo que te sentís más cómoda, más a gusto, que sabés que podés aportar más? ¿Cuáles son esos casos? La verdad, Gache, todos. O sea, yo para mí, cada persona, niño, adulto que viene, es un desafío. Pero yo creo que es un desafío que yo les doy, o sea, que yo le genero al otro, que eso es súper importante, porque al final soy yo la que conoce el caballo, soy yo la que tengo el conocimiento de las posibilidades de ese animal que yo le estoy brindando a la persona que viene. Pero de verdad que de desafíos para mí son todos, o sea, lo que más te mueve es el reconocimiento que te dan los padres de los niños y los adultos que vienen, porque yo tengo muchos adultos que vienen con realmente estados de salud muy complicados. O sea, al punto, yo tengo una señora adulta que viene, una personalidad muy importante, que tiene una enfermedad autoinmune donde sus propios pulmones son su enemigo. Y esa persona usa oxígeno usualmente y no hace actividad física. Y bueno, ella llegó como alguna forma un intento de estimular un poco sus músculos y demás, o sea, para que te des cuenta que no es que... Pero bueno, terminamos hablando de cuestiones emocionales y la señora al final después vino con la hija y al final la gente te brinda, hay gente que me trae regalos, no sé, que no te imagines algo muy importante, pero no sé, desde comidas, empanadas, Sí. a pulseras. Te aman, o sea, me consta. Aparte, Jimena es No. divina, es un ángel, es guapísima, ya la verán en alguna foto. Tenemos que elegir porque pasa, ¿no? Que le digo, Jimena, mándame unas fotos. No tengo muchas, pero es guapísima. Y también eres tan delgada y todo que parece frágil, Jimena, cuando la ves, pero es fuerte, o sea, tenés una fuerza, Sí, tengo mucha fuerza. no solo física, sino emocional. Y hablando de esto, Jimena, ¿cómo haces para no quebrarte ante casos, no sé, a mí, cuando me contás de niños con dificultades o de adultos que yo me pongo a llorar? O sea, ¿cómo haces para no quebrarte vos en estos casos? Es difícil, no te voy a mentir, es difícil. En algunos casos, sobre todo, como creo que te había comentado antes de empezar a grabar, en estos tiempos del mundo que son muy difíciles con todo lo que está pasando, sobre todo ver a los adolescentes perdidos. Eso me cuesta un poco como madre de Porque adolescentes. aparte, claro, contá, Jimena tiene 3 hijos preciosos. Contá las edades, claro. Nico tiene... Tengo uno va a cumplir 20, cumplen 2 ahora, así que cumplen 25, 18 y 10. Y mira, te pongo el caso de un chico que vino con 18 años, muy sensible, extremadamente sensible. ¿Tiene discapacidad? No, por supuesto que no tiene discapacidad. ¿Qué problema tiene? Que es un niño sensible. Y por ejemplo, yo hablaba con la madre y le dije, mira, a mí no me importa si el niño, o sea, si él puede pagar la sesión, no puede pagar la sesión, o sea, me da igual. Yo necesito ayudarlo como si fuese un hijo mío, como si Claro. a un hijo mío estuviese en esa situación y viene una persona y lo ayuda. Al final, yo lo que quiero es darles un espacio donde ellos puedan ser y que puedan clarificar. Donde uno clarifica, pierde los miedos,
pierde los temores y uno encuentra Pone paz. luz, claro, donde pones luz. Exacto. Eso es lo que más me importa. Y si yo me siento a veces triste o sobrepasada y demás, no triste o sobrepasada, sino con esperanza. O sea, yo soy una persona que, a pesar de que me digan de que no hay posibilidades de ayuda, de que esa persona ya no puede, no sé, o no puede respirar, o no va a caminar, o no va a poder hablar, o no va a poder ser funcional, yo no pierdo la esperanza, Gache. Quizás yo soy muy utópica, pero yo siempre creo que siempre hay algo para hacer. Totalmente. Siempre y como podemos hablábamos mejorar. al principio, mejorar la calidad de vida, aunque sea un poquito, aunque sea esa media hora, 40 minutos Sí. que ese niño o ese adulto tiene paz y se queda también luego, obviamente, bueno, pensando, sintiendo. Yo creo que no queda solo en esa media hora, Jimena, porque aparte Jimena lo da todo. Y por eso la gente luego te manda esos audios que te ponen los pelos de punta y que te dicen que sos parte de la familia. Dijiste algo que me da pie también a la siguiente pregunta. ¿Es muy cara esta terapia? Depende donde vos vayas y no es barata, o sea, no suele ser barata, no es tan accesible. Uh-huh. ¿Esto qué quiere decir? Cuando uno va a un centro específico de terapias, y bueno, ya sabemos que las terapias rondan entre 40 y 50 euros, ¿no? Lo que sería una sesión. Hora. Y 45 minutos aproximadamente. Uh-huh. Son más o menos 40, 50 euros. Como yo te dije, cuando vine a España hice una asociación sin fines de lucro y también como jinete que soy, como te expliqué antes, al dar clases de equitación, con eso yo autosostengo, o sea, es como que financio ciertas terapias que yo hago. Yo no trabajo solamente para mi asociación, o sea, porque yo soy un profesional que tengo muchísimas capacitación en muchas áreas diferentes, así como vos dijiste, o sea, en recursos humanos, en terapias, en equitación, soy instructora de artes marciales. Ay, sí, te acordás. Claro. No, contemos esto que es buenísimo. Contá, Jimena me dice un día, Jimena, estábamos en Panamá y yo digo, ay, me anoto al gimnasio o no sé qué, me voy a correr, no sé qué, y me dice Jimena, ¿vamos a karate? Y yo, Y terminamos haciendo karate juntas, buenísimo, una de las mejores experiencias de mi vida. Íbamos a un sucucho, lo puedo decir, no voy a decir el nombre. No, íbamos a una cueva espectacular. Yo me sentía como Rocky 1 cuando iba a entrenar con este chungo. Muy bueno. Ay, pero estuvo muy bueno. Estuvo buenísimo. Y y Jimena, o sea, súper concentrada y me contagió. Y el maestro, el sensei, era buenísimo. Sí. Quedaba un poco lejos porque había que era un poco un tuburio. Sí. Pero bueno, la pasamos genial. Entonces Jimena también hace artes marciales. Bueno, es delgadita, fuerte, ya la verán, divina, unos ojos que te mueres. Me fui de tema. Entonces, ¿qué decíamos? No, bueno, lo que te decía que tengo una preparación de alguna forma como muy amplia. Muy amplia, que me ayuda, sobre todo lo que es el conocimiento del cuerpo, de los movimientos, de cómo es lo que yo te explicaba de la postura de la gente, no solo como jinete, sino como individuo, o sea, en el mundo. Que eso a vos te da mucha información y te hace ayudar a los demás y también me ayuda a mí misma. Claro, o sea, a mí me da, al final, como cada cosa que vos vas haciendo por el otro, yo siempre digo que al final te ayudas a vos mismo, Gache. O sea, no tenés que verlo como negativo, como que vos te angustias por la situación del otro, sino que vos tenés que buscar la fortaleza propia para dársela al otro. Pero en ese momento que vos das, vos crecés también. Y es como lo que vos decís siempre, ¿no? El ser feliz donde estés. Y bueno, también es ser feliz con quien estés. O sea, no importa. Vos la felicidad, o sea, la plenitud la tenés que sentir vos mismo. Y desde sentirla vos la podés entregar a otros. Total. Para mí es así. Y eso, y Jimena, todo lo que siembra, bueno, después recoges, ¿no? Yo creo que sí, yo soy feliz haciendo lo que hago. Yo tengo mucha pasión con lo que hago. La verdad que yo amo. Y como te dije antes, a mí me contratan de otros lugares. O sea, yo soy contratada en otros lados para dar la especialidad que yo tengo. O sea, porque justamente yo combino muchas cosas que hace que sea un valor en el mercado importante. Entonces, las terapias que yo doy, que no son caras, desde mi asociación, yo también las brindo en otros lados que claro que sí, son un poco más costosas. Lo que pasa es que yo lo hago como asociación sin fines de lucro con mis caballos que yo mantengo y que yo tengo en la asociación. Porque en realidad el mantenimiento de un caballo es caro. Es caro, sí.
Esto caro. siempre se dice como lo de los barcos, ¿no? Voy a dar un ejemplo de rubia total, o sea, es como que me vino lo del barco que todo el mundo dice, "Ay, es carísimo tener un barco", es caro tener un caballo, y por eso, bueno, también se eleva también, claro, lo tenés que poner ahí también. Contanos en dónde la gente puede ubicarte, porque Jimena, tenés un Instagram, pero que, ¿sí? Equitacionparatodos.com. Ajá. Esa es la web, claro. No, o el Instagram es lo Se llama mismo, porque también, es el dominio así. mío que vos lo buscás en internet y te lleva a cualquiera de las dos, a Instagram o a la página. Ahí la pueden Claro. ubicar a Jimena, y tú estás en Madrid, Sí, en Valdemorillo trabajo con mis caballos. Pero y después te moves. Y después me muevo en otros centros, que es lo que te decía, me contratan para dar ahí las terapias. ¿Y las empresas, esto de coaching con caballos? Bueno, las empresas sale... Son un mundo aparte. No, pero sale a raíz del tema de la pandemia. Varios jinetes míos adultos que trabajan en bancos y en otro tipo de empresas, obviamente me conocen a mí, como yo trabajo no solo en la parte de equitación, sino que al final siempre tenés alguna que otra clase emocional. Y bueno, una de las personas me dice, pero ¿y por qué vos no lo ofreces a las empresas? Porque yo, por ejemplo, voy a ponerle de una clienta que tengo, ella es financiera y me dice, mira, ¿sabes lo que me pasa a mí? Nos pusieron a todos en teletrabajo y yo no sé cómo gestionar a la gente a través de una computadora. Claro, qué difícil. Es muy difícil. Y no solo eso, la gente, los miedos, las ansiedades, las angustias, de todo lo que pasa, no solo económico, sino por la implicancia del fallecimiento de alguien que vos conocés, de algún familiar, en el peor de los casos, de algún amigo, de que te digan, no, que tu compañero de trabajo tiene positivo, tenés que ir a hacerte el examen. O sea, todo eso, ¿cómo afectó a las empresas hoy? ¿Cómo afectó el mundo laboral? Y a las personas dentro de las organizaciones, que ahora ya no son tan físicas, sino que cada uno tiene que gestionar su propio tiempo en su casa. ¿Y cómo hacemos? Muchas veces con los hijos. Con los hijos y demás. Con lo cual la pandemia actual, o sea, el COVID, deja una secuela no solo económica, sino emocional, que es lo que te decía también que me pasa con los adolescentes en sus casas. Dijiste muy al pasar algo que a mí me dejó, lo de intentos, que tienes muchos casos con intento de suicidio. En adolescentes. ¿Cómo haces? Y bueno, al final el aislamiento que ha generado toda esta situación, toda esta pandemia, la falta de las relaciones sociales de sus pares, que para ellos es lo fundamental. Total. Y lo más importante en esa edad, y sobre todo enfrentarte a padres con los cuales vos no estabas acostumbrado a mantener tantas horas en tu casa. Claro. O sea, en una dinámica familiar que empieza a surgir con los problemas de los padres económicos por mantener a la familia, de los chicos de estar aislados, de estar solos, con los medios tecnológicos solamente, que tampoco ayuda, porque también necesitan la naturaleza, la vida, salir, sus relaciones sociales y demás. Y bueno, y trabajamos un poco fortaleciendo la autoestima, porque muchas veces tiene que ver con una falta de autoestima, con una falta de aceptación, con el empoderamiento, como hablábamos al principio. Y eso lo trabajás mucho también con las empresas, o sea, el empoderamiento, sobre todo, por ejemplo, lo que yo te explicaba, en los directivos, ¿no? En poder cómo te gestionás vos frente a esta nueva tecnología que a vos la tenés que aunar a tu vida para conseguir resultados o beneficios, en el caso de las empresas económicos, en el caso de los chicos emocionales. Al final tiene que ver mucho con eso. Ahora, Jimena, ahora que entraste en el tema del COVID, ¿cómo te afectó todo esto? Porque bueno, Jimena no se saca la mascarilla ni para nada, ni para tomar el café. Yo no sé cómo se las apaña, pero en toda la foto la ves, la mascarilla, la cosa, todo es súper con el protocolo estricta, me encanta. ¿Y cómo hiciste o cómo haces con todo este tema? ¿Cómo ha afectado? Porque obviamente esto por Zoom no lo puedes hacer. No, los chicos quedaron sin ningún tipo de estímulo hasta que volvimos a empezar, y te estoy hablando de los retrasos que se vieron motrices y algo muy básico, chicos que contaban hasta 20, que no podían contar hasta 4. O sea, hubo un retraso que recién nosotros ahora, desde que empezamos, estamos acercándonos a el punto en el que estábamos cuando dejamos de montar. Obviamente fue en marzo. Claro. Recién ahora en octubre, estamos acercándonos a los estándares que teníamos, que habíamos alcanzado con esos niños. Eso por un lado. Y después, por el tema de las empresas, bueno, volviendo al tema de lo que es el trabajo que nosotros hacemos para ellos, vos haces
capacitaciones fuera de la empresa, en un ambiente natural, con lo cual con las normas de seguridad, como vos bien comentabas, sí, es más fácil el distanciamiento social, mantenerlas más al aire libre, exactamente. ¿Y qué particularidad tenés? Que vos cuando tenés que trabajar, por ejemplo, los aspectos de liderazgo, de motivación o de comunicación, vos trabajás con los caballos, con lo cual la persona es mucho más fácil hacer las dinámicas en un espacio seguro, ¿sí? Sin contagios, o sea, sin ese temor que te genera estar en una oficina con otros compañeros, que si el otro está enfermo, que si no. Entonces, eso a la empresa le da una pauta de seguir fomentando en la capacitación o el desarrollo de aquellos aspectos que necesitan mejorar para obtener mejores resultados económicos en un ambiente seguro. Buenísimo. Jimena, ya estamos casi terminando, pero antes de hacerte la última pregunta, quiero preguntarte qué nos quedó en el tintero, qué crees que es importante que la gente que nos está escuchando sepa y no te lo he preguntado o ha quedado ahí medio escondido. ¿Qué te parece importante que la gente que nos está escuchando se lleve hoy de este episodio? Ok, lo más importante para mí es lo siguiente. Mucha gente te dice, bueno, pero a mí los caballos me dan miedo. Y esa es una de las cosas que trabajamos, por ejemplo, en el coaching con caballos. El miedo al caballo no es solo de montarse. Hay gente que le tiene miedo realmente de acercarse a un caballo. ¿Y eso qué habla? De la pérdida de control. Que la necesidad, o sea, el temor a perder el control, a no poder manejar una situación y a subirte solo a un caballo donde vos no podés controlar ni siquiera tener los pies en el suelo. Tal cual. Nada más. No estamos hablando ni de discapacidad, o sea, no. Solo cuando la gente te dice, yo tengo terror al caballo. Ese animal enorme y gigantesco. Precioso, porque qué bonitos que son. Bueno, y tengo muchos casos. Y te aviso que la primera vez que vinieron los monté y me dicen, yo no puedo creer que vos me has hecho montar a mi edad con lo que yo siempre le huía a los caballos, porque obviamente hay toda una técnica que nosotros usamos de acercamiento al caballo y de ciertas cosas que nosotros vamos llevando a la persona hasta que se monta. Y cómo, un poquito contanos cómo es, así como de costado, hasta que tocas al caballo. Ahí hay justamente, hay un tema, y sobre todo eso, por ejemplo, con los niños, vos nunca tenés que presentarle un caballo de frente, porque lo primero que ven son unos ojos gigantescos y una boca descomunal. Con los adultos también pasa eso. Entonces, vos lo primero que haces es que se acerque, que lo cepille, que lo toque, que siente el calor. Con lo cual ya cuando sienten el calor y ver que el animal o sea, esa imagen de que vos creés que te va a atacar, que se te va a tirar encima, que te va a lastimar, ya ahí empezamos a bajar las defensas de la persona. Después, lo que hacemos es acercar una escalera, o sea, que la persona suba la escalera, o sea, que mantenga los pies en la tierra, pero que se ponga a la altura en la que estaría cuando va a montar. Buenísimo. Y ya pierde la perspectiva de la altura. Entonces tú contabas que no les pones monturas, sino que tampoco es a pelo. No, pones una como manta. una manta y unas... Y lo que es, ¿cómo se llama? Ahora se me fue el nombre de los estribos. No, sin estribos. Al principio sin estribos montan. Para equitación también, ¿eh? De hecho, para dar clases de equitación, vos primero, para enseñarle el movimiento del caballo a una persona que quiera montar, niño o adulto, se hace sin montura, con una manta y con algún tipo de agarradera. Estribos. Y sin estribos, claro, para aprender el movimiento. Pero lo de los estribos puede ser, me imagino ahora improvisando totalmente, puede ser hasta peligroso como quedarte enganchado, ¿no? Sí, igual usamos unos estribos de seguridad que no permite que tu pie se pase del otro lado. Que te pone la trabita adelante. Te pone una traba adelante, exactamente. Muy bien, me encantó esto que decías del miedo y qué creencias que a veces tenemos, que pasa también como con los gatos, ¿no? En plan la gente que te dice, no, yo soy de perros porque el gato no sé qué, el gato es traicionero. ¿De dónde salió eso? No sé, porque son una belleza y bueno, yo soy muy animalera, ya lo sabe Jimé. Bueno, Jimena además es vegetariana, o sea, bueno, ya esto da para otro capítulo. Pero bueno, no digo que qué creencias a veces que nos meten, ¿no? Sí. Como esto, del miedo al caballo. Y entonces ya ahí tú arrancas. Sí, trabajamos, por eso te digo, con muchas cosas. El miedo al caballo puede haber sido porque la persona se cayó del caballo cuando era chica, que tuvo algún tipo de accidente relacionado con caballos, o simplemente por lo que te decía, por una cuestión emocional, que vos considerás que es ceder el control a algo que yo no tengo los pies en el suelo y a mí esto de que yo no tenga el control sobre lo que puede pasar no me gusta. Y eso es lo que pasa muchas veces, ¿eh? Yo creo que la mayoría, porque esto de caerte no creo que sea tan... O sea, sí, puede ser, pero no es que todo el mundo se cayó del caballo.
Me pone cara, Jimena. ¿Vos Sí. les pones Hay muchas. chaleco de seguridad? Para saltar solamente. Casco siempre. Casco siempre Sí. y el chaleco solo No, para saltar. Solo para salto, no. No, porque en general la dinámica es, que es lo que te explicaba, o sea, si la persona tiene mucho miedo, no es que yo voy adelante llevando el caballo, yo siempre voy al lado de la persona, o sea, mi caballo está entrenado de tal manera que yo con un ronzal es como una cuerda que se les ata a la cabezada que tienen puesta, pero yo voy al lado de la persona, yo estoy trabajando pegadita al lado de la persona, y el caballo obviamente conoce todas las órdenes por voz, el paso, el alto, el para, o sea, yo le hablo al caballo y el caballo sabe perfectamente la orden y lo que tiene que hacer, con lo cual a mí me facilita mucho trabajar al lado de la gente, o sea, yo acompañarla, estar cerca, siempre te dicen, vos te quedás al lado mío, ¿no? Sí, claro, total. Claro, porque vas trabajando, o sea, vas hablando, la gente no suelen hablar tanto de lo que les pasa, sino es más emocional. O sea, es más es el contacto con ese animal que lo que te explicaba, ese bienestar que vos sentís dejándote llevar, como si vos no tuvieses que crear ningún personaje para nadie. Eso es lo que me enamoró el otro día cuando estuvimos hablando. Digo, esto lo tenés que contar a todos, a todos. Todos tendrían que pasar por un caballo para ver realmente, para sentir de uno mismo qué cosas son las que podríamos mejorar o qué cosas son las que nos están dificultando sentir paz en la vida. Y qué lindo esto que acabas de decir. Jimena, y cuando se bajan del caballo y va terminando la sesión, ¿tú les haces ese día la devolución? O sea, porque, a ver, muchas veces pasa que la gente no quiere escuchar ciertas aunque estén dispuestos a hacer la terapia. Bueno, mismo mi psicólogo Néstor, que está también en un episodio, creo que es el episodio número 7, por el que no lo haya escuchado, es muy bueno. Él me ha dicho en varias oportunidades que hay gente que se le va del consultorio ante la devolución porque no quieren escuchar ciertas cosas. ¿A ti te ha pasado esto? No, la verdad que no, porque justamente el caballo es como que te desarma, o sea, el caballo no... O sea, es lo que te dije al principio, el caballo confía plenamente en la persona que tiene arriba y eso el que está arriba lo siente, o sea, termina sintiéndolo. Vos en ese momento sos muy... Obviamente va a depender mucho del aspecto emocional de esa persona en ese momento, de la crisis que esté pasando. Y siempre vos le das el espacio al otro primero para que se sienta. ¿Sí? Que eso es súper importante, porque no te olvides que yo te estoy poniendo en algo que se mueve, en otro ser vivo. O sea, eso no lo iguala nada. No hay nada que iguale eso. Entonces, eso a vos te baja las defensas. O sea, vos no estás como usualmente estás. No estás armado. No, esa es la palabra. Estás desarmado. Exacto, con lo cual por mi voz, por mi forma de expresarme, quizás por la forma en que yo les hablo, como yo te decía, como los toco, porque al final yo siempre les digo, mira que voy a tener que usar mis manos para corregirte una postura, para que vos respires mejor, cuando los hago abrazar el caballo desde arriba y yo pongo mis manos en la espalda y voy viendo si tienen tensiones, porque es lo que te digo, usamos, o sea, muchas herramientas, ¿sí? Muchas herramientas. Y en general la gente no me pasó, siempre vuelve, ¿eh? Siempre vuelve. Qué Gache, bueno. Siempre. Yo no sé qué les está pasando a ustedes del otro lado o sea, a los oyentes, pero yo tengo unas ganas de ir con vos, Jimena, a hacer terapia con coaching con caballos. Me parece apasionante y también lo explicas tan bien. Ahora sí voy a la última pregunta. Dale. Que es un sueño por cumplir. Un sueño por cumplir. Bueno, como te dije, yo creo que encontrar mi caballo. Gache, me encantaría. O sea, tener esa... O sea, yo me llevo bien con todos mis caballos y todos mis caballos me respetan, pero al final para mí el caballo ya no es un desafío. O sea, yo me monto a cualquier caballo. Yo en general, pero no sé, es como que siempre siento que hay un caballo para mí en algún lugar. Como las parejas, ¿no? Claro, sí, a lo mejor suena así como muy... Pero... No, suena divino. Me encantaría eso, encontrar como mi alma gemela caballo, tal cual, Gache. Sí, porque creo que puedo llegar a tener esa comunicación que yo la tengo. O sea, yo soy una persona que, por ejemplo, yo monto, Gache, sin montura, sin cabezada, sin nada. Yo puedo galopar y, o sea, yo con el caballo tengo muy buena comunicación, los conozco muy bien. Pero bueno, eso, me gustaría tener mi alma gemela. Hay que hacer una sesión de fotos, Jimena, con un terrible caballo y tú con el pelo suelto, esos ojos increíbles y vamos.
Pum para arriba. Gache. Me encanta, Jimena. Bueno, yo creo que hemos abarcado bastante. Querido oyente, si quedó algo, nos preguntas por Instagram, por YouTube, por la web, por lo que sea, nos escribes. A Jimena la encuentras repetilo, Jimena. Equitacionparatodos.com. Y bueno, y en Instagram y en Sí. todo. Bueno, y si no me preguntan a mí, que yo por supuesto, como siempre, les digo todos los datos top. Este es un dato muy top. Sí. Bueno, y una cosa más, ya que estamos antes de terminar. Uy, esto es sorpresa. Antes de terminar, bueno, yo también recomiendo para el que no escuchó el capítulo de Gache que habla sobre las Navidades, sobre las fiestas y estos matrimonios que a veces vamos por el mundo con parejas, con las familias en diferentes continentes y tenemos que tomar la decisión con quién voy a pasar las fiestas este año. Wow, y que ya parpadeamos y ya es Navidad, Jimmy, o sea Por que eso. está muy bien escucharlo. Sí, y ese capítulo es para mí lo máximo, Gache. Nos sentimos representados los que hemos tenido que estar afuera, ¿no? Expatriados, separados, con familias en distintos países y ahora sumamos la pandemia también. Tendrías que hacer otro capítulo, A ver, acá tengo que tomar, no me dan las manos para tomar nota. Agregar el ítem de la pandemia al problema de los expatriados, las nacionalidades y cómo congeniamos con todas las familias diseminadas en el mundo. Cómo conciliar la Navidad con la pareja, con los hijos, con la Exacto. cultura y todo. Sí, gracias, Jimena. Sí, escuchaste casi todos los episodios. Es o todos. lo máximo, me encanta. Por supuesto que sí. Qué Y siempre lindo. todo lo que hace que podamos ser mejores y sentirnos más cómodos con la realidad en la que estamos es invaluable. Así que gracias, Gache, a vos gracias a por ti, esto. gracias a ti, Jimena, por este rato juntos, por esta charla de amigas, como siempre, y muchísimas gracias a ti, querido oyente, por estar ahí cerquita, episodio tras episodio. Si te ha gustado este capítulo, por favor, suscríbete, compártelo, coméntalo, porque me encanta leerte, y te espero en el próximo capítulo de Sé Feliz Donde Estés. Un beso muy grande. Recuerda que puedes suscribirte a Sé Feliz Donde Estés en Spotify, iVoox, Apple Podcast, Google Podcast o tu plataforma de podcast favorita. Si te ha gustado lo que has escuchado, déjanos tu comentario o tus 5 estrellas para que podamos seguir creciendo. Y si quieres más material, puedes seguir a Gache Bocasi en Instagram, @GacheBocasi, o entrar en nuestra página web sefelizdondeestés.com.